dicho, la entrevista de esta jornada de miércoles en esta mesa de trabajo con uno de los 6 aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana de cara a los comicios de 2024. Privilegio para este noticiario recibir esta noche al profesor Luis de León. Bienvenido, profesor. Gracias, querido hermano Roberto. Un placer tenerlo acá. Gracias, nos honra y nos complace estar acá. Y quiero gracias decir, a Dios por estar un deber, aquí. amén. Sí. Quiero decir que pasé trabajo para dar con el profesor y la agenda y el teléfono. Tuve que llevar a la esposa, que siempre domina todo, y le apoya a su esposa y la familia en esta... Pero claro, 100%. 100%. Claro, como debe ser. Como corresponde. Como dice usted. Como corresponde. Acabamos de ver una noticia, profesor, en torno a una propuesta que ha hecho el Ejecutivo y ha remitido al Congreso de la Nación y al Senado para reducir unos 4.000 millones de pesos del presupuesto de educación para destinarlo a otras áreas en el país. Yo no sé si legalmente es posible porque hay un presupuesto asignado del 4% del PIB para la educación. No sé si está legalmente permitido o el legislador está en la facultad de mover partidas de un ministerio para otro. Pero más allá de eso, y dado su experiencia como profesor y viceministro de Educación por muchos años, ¿qué le parece esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo? ¿Afecta el inicio del curso escolar? ¿Afecta al Ministerio de Educación quitarle 4.000 millones? Sí. Fíjense, como decía el profesor Juan, de buena a primera eso ha estremecido a la comunidad educativa nacional. Porque es de ley, el 4% fue una conquista social. Y mal podríamos iniciar un año escolar dándole una noticia a toda la sociedad dominicana que se va a rebajar el 4%, sobre todo cuando se ha producido un gran debate sobre la necesidad de preservar, de cuidar ese 4% y de que sea bien empleado para la calidad de la educación. Nosotros creemos que el gobierno debe rectificar, sobre todo al ver todos los sectores sociales que se han pronunciado en contra de que sea reducido ese 4% para llevarlo a otras instituciones. Y sobre todo, el gran problema del país es la educación. Claro. De hecho, a mí me llama la atención que el nuevo ministro de Educación, recién nombrado, haya dicho que uno de los principales problemas es la falta de escuelas. Y siempre se ha dicho, y fue parte de la gestión de educación en la que usted participó, la cantidad de escuelas que se hicieron. Ha habido su problema, que si una no la han terminado, que se quedaron por la mitad en el cambio del gobierno, pero fue realmente una gran cosecha de escuelas en diferentes rincones. ¿Cómo es que me dicen ahora que faltan escuelas? Bueno, eso es inexplicable, eso lo ha dicho el pueblo, cuando ha visto que más de 28.000 aulas se construyeron en el gobierno del presidente Danilo Medina, además de las aulas en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Bueno, vamos a aplaudir el hecho de que ha aumentado la población. Es claro. Y que eso responde precisamente al hecho de que la gente está más consciente e interesado, que como decía mi madre, diciendo que quien nada sabe, nada vale, y que el pueblo ha entendido que ahora, para ser próspero, como decía José Martí, para ser bueno para ser próspero, exacto, es con el conocimiento. Que hay que estudiar. Que hay que estudiar. Ojalá que la necesidad de más aulas sea porque ha aumentado la cantidad de estudiantes. De hecho, se ha conocido que desde la administración anterior, incluso antes de la pandemia, muchos padres prefirieron comenzar a enviar a sus hijos a la escuela pública, que creo que debe ser la máxima y la prioridad en cualquier país, la escuela pública. Con esto no estoy criticando la escuela privada, pero preferían sacarlo de la escuela privada para llevarlo a la pública por la calidad de la educación, porque tenían el desayuno, porque tenían el almuerzo, la tanda extendida, y quizás eso haya desbordado la capacidad del ministerio. Bueno, pero puede ser también un poco de la pandemia del gobierno, que todo lo que se hizo anteriormente lo ve mal. ¿Cómo la pandemia del gobierno? Bueno, ¿Usted lo llamó así? Porque ahora? el gobierno anterior, el ministro anterior, nada se había hecho en educación, lo iba a hacer todo. Sí. Todo lo iba a hacer. Y ya usted sabe cómo terminó. Ya. Bueno, y como aquí no hay una cultura de la continuidad de Estado, puede ser que estén refugiados en ese criterio. Ya. Porque todo lo que hizo el gobierno, la construcción de escuelas en todo el país, eso está ahí.
La obra del PLD está sembrada en toda la nación y sobre todo en materia de educación, que los gobiernos del PLD comenzaron declarando la educación como prioridad nacional y después, ¿verdad?, en la revolución educativa, con la jornada de tanda extendida y la construcción de escuelas, bueno, la educación avanzó. Ya. Dígame algo, usted ha decidido buscar la candidatura por la presidencia del país por el PLD. Ha habido muchos vaivenes en el PLD, muchas tormentas, vientos plataneros, diría mi abuelo en Cuba, otros vientos que no tumban coco, pero están ahí, y usted se mantiene, aún con las críticas, aún a donde han llevado el partido, algunos militantes que han sido funcionarios y que hoy han tenido que responder ante la justicia. ¿No siente vergüenza usted por el partido o porque lo juzguen mal en demasía, que usted, no obstante las críticas, sale a dar la cara y a seguir buscando la candidatura presidencial para representar un partido? Bueno, es que el Partido de la Liberación Dominicana no es un partido corrupto y no es el partido el que ha fallado. Son individuos, personas que deben responder, ¿verdad?, ante la justicia por esos casos, si es que se prueban, ¿no? Claro. Pero el Partido de la Liberación Dominicana, la obra de gobierno del PLD, al evaluar al PLD como a cualquier institución, a cualquier empresa, hay que hablar de luces y sombras. Claro. Las luces del PLD están muy por encima de las sombras. Y realmente no se puede tipificar al PLD por estos actos de corrupción que siempre es un grupito. Y que naturalmente las bases del PLD, el PLD, condenamos los actos de corrupción. Y personalmente quien es fundador del PLD, yo vine de Montecristi cuando tenía 18 años, en 1973, a fundar el y partido. fui de la delegación que vino de Montecristi a fundar el PLD, 15 de diciembre del año 1973. Y en el PLD he tenido una militancia sin límites, sin expulsiones, sin vacaciones. Entregado. Entregado. Y fundamos una organización doctrinaria, la Fuerza Bochista del PLD, que la fundamos un 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del PLD que encabezó el presidente Leonel Fernández. Una organización de carácter doctrinaria, crítica, autocrítica, que promovió la unidad, el equilibrio y las posiciones propositivas dentro del partido. Ya, qué bien. A propósito de la doctrina, estos errores que se ven, que no es solo del PLD, en toda la vida social donde el ser humano participa, como usted decía, tenemos luces y sombras, no somos perfectos, solo Dios para los que creen en Dios, pero y de hecho Martí decía, el sol tiene luces, estoy parafraseando, sí, pero tiene manchas. Si usted lo mira con detenimiento, no a simple vista, verá que también tiene manchas. ¿Y quién más tiene luz que el sol? Solo él. Claro. Y tiene manchas. Ahora, la doctrina, estas debilidades que encontramos en la militancia de diferentes organizaciones se deben a la negación de una doctrina. Yo creo que a veces los partidos han cometido el error de desideologizar la institución, convertirlo solamente en maquinarias electorales y no darle sustento ideológico. Los círculos de estudio se perdieron, profesor, en el partido, bueno, las reuniones, discutir, debatir. Quizá ya no era como antes, que el profesor lo convocaba y aunque sea con un farol y un quinqué, discutía el Capital de Marx, lo que sea, un libro de literatura o lo que sea. Ahora quizás lo puedan hacer hasta virtual, pero tampoco se hace o se está haciendo. ¿Hace falta darle sustento ideológico al accionar de la militancia partidista en general? Claro que sí. Es obvio que un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, que fue fundado por el prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, un hombre de valores como el profesor Juan Bosch, salió del PRD y fundó el PLD fundamentado en educación política. Hace falta educación política en estos tiempos y hace falta que los partidos políticos asuman la educación como un compromiso para transformar la nación sobre la base de valores. En lo que está pasando realmente que maquinarias electorales, bueno, es que eso ha dañado la política. La política hemos observado que, como decía el profesor Juan Bosch, va gente a la política con el propósito de hacer proyectos de carácter económico.
Y decía Juan Bosch que la política era para los políticos, pero la política donde no estuvieran los empresarios, decía, o un comerciante. Pero cuando un político se convertía, decía él, se convertía inmediatamente en empresario, se dañaba la democracia. La democracia de estos tiempos necesita mucha educación, necesita de hombres y mujeres éticos, morales, de principios, de valores. Bueno, nosotros en nuestra campaña, en la aspiración a la presidencia de la República, nuestro lema ha sido o es: la unidad bochista garantiza la victoria. La unidad, y proponemos la unidad a propósito de la gran crisis mundial, claro, la crisis generada económica por la pandemia, la crisis de la guerra, la crisis y la profundización de la inversión de valores. Nosotros planteamos la unidad de las fuerzas bochistas, el PLD, la Fuerza del Pueblo, los partidos políticos. El PLD siempre ha ganado con unidad. Claro. Y ahora más que nunca el país, en el marco de esta gran crisis, necesita de mucha unidad. Nosotros planteamos la unidad para hacer gobernable el país. El país en el 2024 no puede haber democracia sin bochismo, sin esos valores intrínsecos de Duarte, valores de Luperón, de los grandes prohombres que se han sacrificado por la patria. Esos valores tenemos que reencontrarnos con ellos para garantizar una gobernabilidad que sea ética, moral, social, de inversión en los pueblos. Usted sabe que uno de los grandes problemas de nuestro pueblo es la pobreza. Sí. Y la pobreza que hay en nuestro país, como se viene ahondando, la pobreza de los barrios populares, la pobreza de nuestras comunidades del interior del país, le reclaman a todos, a los políticos, a los empresarios. ¿Cómo es posible convivir en un país con tanta pobreza mientras un grupito lo tienen todo? Bueno, los partidos políticos tienen que pensar que su gran propósito de inversión debe ser pensar en las grandes mayorías, los que viven en la indigencia social y en la pobreza extrema. Los gobiernos del PLD fueron una inversión en esos sectores. ¿Cómo va, por último, su campaña? Ya en octubre, 16 de octubre, creo que van a hacer la consulta popular para escoger el candidato o la candidata presidencial. Hay 3 hombres, en este caso el profesor Luis de León, está Abel Martínez y está Francisco Domínguez Brito, y hay 3 damas, la señora ex vicepresidenta de la República Margarita Cedeño, está también la exministra de Trabajo Marisa Hernández, que estuvo aquí la semana pasada, y también Karen Ricardo, ex legisladora, que estará el próximo miércoles acá en esta misma mesa. ¿Cómo van esos preparativos de cara a ese día? Bueno, nosotros hemos hecho una campaña particular, ajá, de familia, de contacto, porque nosotros en nuestra función de bochista no creemos en el tipo de campaña, ¿verdad?, tradicional que se hace. Una campaña que ahora en estos tiempos es una campaña también de comunicación, de redes sociales, pero hay que ver a la gente. Hay que ver a la gente, y a todas partes donde hemos ido del país hemos sido recibidos porque por nuestra posición política, ideológica, cultural. Yo he ejercido en mi vida 2 carreras. Ajá. La educación desde 1974 y la política desde 1973. Y el pueblo nos conoce y nos ha recibido afuera y adentro en el partido, porque usted sabe que ahora se puede votar con el padrón abierto. Claro. Y es bueno recordar que la boleta, yo soy el número 1. Ah, usted es el número 1, el número 1 en la boleta, de manera que lo sepa todo el pueblo, claro, toda la sociedad dominicana, que irá a esta consulta, un ejemplo de democracia participativa abierta, 6 aspirantes, y será, creo que una participación de un gran respaldo popular y social, no solo aquí en el país, sino también en el exterior. Y nosotros estamos a través de este programa, ya lo he hecho en otros programas, estamos invitando a todos los colegas aspirantes a la presidencia de la República para que el 25 de noviembre, aniversario del golpe de Estado al gobierno del profesor Juan Bosch, vayamos los 6 juntos al altar de la patria a depositar una ofrenda floral a propósito del acontecimiento, para que nunca jamás se dé en la República Dominicana dicho acontecimiento, y a propósito de jurar ante los fundadores de la República para quien resulte ganador o ganadora haga un gobierno apegado a los principios, los valores democráticos, sociales, éticos, morales, de familia y de educación del profesor Juan Bosch. Qué bien. Yo por último recordarle que hice una propuesta acá y usted lo ha hecho
primero que yo, a título de su campaña política, de invitarlos a los 6 a un debate de ideas, de planteamientos concretos, de políticas que se puedan implementar desde la perspectiva de cada uno de cara a un eventual gobierno que ustedes puedan encabezar en materia de educación, de agricultura, de transporte, de inversión, etcétera. Así que está la invitación reiterada a cada uno de los 6 candidatos, y ahora lo hago frente a usted, que fue el primero en tener la iniciativa de que están abiertos los estudios de este canal para un debate cuando lo estimen conveniente antes del 16 de octubre para debatir ideas entre ustedes. Yo reitero esa iniciativa que tuvimos, que usted también la planteó. Es necesaria. El electorado debe conocer a cada cual de cuerpo entero. No solo ver al político, ver al político en carrera, claro, ver al político en su trabajo social comunitario, ver al político en su desempeño en los papeles del Estado, ver al político en su relación con el pueblo, con la gente, para que se entienda que ser político, como lo estableció Juan Pablo Duarte, que dijo que era la carrera más importante y más pura después de la filosofía, pero que ser político es la carrera eminente de servicio para la sociedad y para todos los sectores sociales. De manera que nosotros aprovechamos para reiterar que todavía hay tiempo. Podemos hacerlo en septiembre, claro, antes de que llegue el 16. Qué bien. Y recordarle que usted va por la boleta 1, por la casilla 1 en la boleta de los 6 candidatos. Claro que sí. Bueno, desde Montecristi hasta Higüey, Pedernales, todo el Cibao, todo el mundo nos ha saludado el número 1. Bien. El número 1. Pues ahí está el profesor Luis de León. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por dejar su testimonio, siempre aleccionador, como buen educador que es. Gracias una vez más por venir hasta nuestra mesa de trabajo. Gracias a usted, don Roberto Cavada. Nos honra y nos complace estar aquí. Gracias. Suerte en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias.